¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. ¿Están ahí? Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Mateo 24. Vamos a mirar hoy Mateo 24. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a meternos hoy en un tema. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bien, saludamos a todos los hermanos y también a los amigos de las redes. Amén. Vamos a abordar un tema hoy que se conoce como escatología. Tiene que ver con el estudio de los acontecimientos futuros, digamos, de los misterios. Misterios porque todo lo que está delante de nosotros es un misterio. Para nosotros, mañana, no digamos mañana, la hora que viene es un misterio porque no sabemos qué pueda suceder. Pero con respecto a los eventos de las profecías bíblicas, sabemos qué va a suceder. Sabemos qué va a suceder. ¿Cuál es los acontecimientos que hay estando la iglesia aquí y los que van a ver después que la iglesia sea levantada? ¿Cuántos creen que la iglesia es levantada? ¿Cuántos han oído por ahí algunos predicadores diciendo que la iglesia va a pasar aquí la gran tribulación? ¿Cuántos han oído eso? ¿Sí lo han oído? Algunos dicen que la iglesia va a ser levantada en plena tribulación, o sea, dando con el agua aquí en la iglesia, entonces el Señor la va a levantar. Pero nosotros creemos que Dios va a levantar la iglesia. Hay bastante argumento bíblico que nos prueban de que Dios va a levantar la iglesia antes de la tribulación, de la gran tribulación. La iglesia y el pueblo de Dios siempre ha sido sometido a tribulaciones, pero tribulación es una cosa y gran tribulación es otra. Pueden sentarse, hermanos, siéntense. Vamos a estudiar aquí este libro, estos primeros versículos de Mateo, que tienen que ver con el tema escatológico. Amén. Una cosa es tribulación y otra cosa es gran tribulación. Nosotros pasamos tribulaciones, ¿sí o no? Somos atribulados, a veces por culpa nuestra y a veces por el enemigo que nos pone la zancadilla para que nosotros tropecemos y nos complica los proyectos que tenemos. Pero el Señor nos guarda y nos sustenta, nos fortalece en cada una de esas tribulaciones. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ustedes son testigos que es así, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, no miento porque la experiencia de ustedes que ha vivido cada uno con el Señor. Porque la Biblia dice que cada hermano va teniendo pruebas donde está. No es que uno dice, no, es que la prueba mía es más grande que la suya, hermano, y el otro dice, no. Para cada quien la prueba es de acuerdo a su fe y a la capacidad que tenga de soporte. Es como los estudiantes. No se le puede poner a un niño de 7 años una tarea que la hace un niño de 14 años. Ya de 14 años ya está en bachiller y ya él puede con más. Y tampoco no se le puede poner a un niño que esté en el bachillerato una tarea de universidad. Entonces, ¿sí lo entienden? Miren, hablando de las pruebas y de las pérdidas que tenemos a veces, ¿no? Humanamente hablando, se presentan en alguna familia
3 años que le quitan un caramelo, es igual. ¿Cómo es? Un niño puede sentir el mismo efecto que usted siente de pérdida porque le quite su caramelo a un juguete. Porque él es un niño y esa es su prueba. ¿Sí? En el momento esa es su prueba. Entonces, cada quien en la capacitación que tenga. Y hay un pasaje que dice, cuando usted esté en prueba, yo esté en prueba. Acordémonos de este pasaje, porque el Señor no permitirá más de lo que podamos soportar. Si estamos en un proceso, si estamos en una prueba, mi hermano, es porque podemos pasarla. Así que no digan, no puedo. De verdad, hay algunos que dicen, de verdad que esta sí no voy a poder. Si ya está es porque el Señor nos metió allí y Él sabe que podemos salir. Pero vamos a salir confiando ¿qué? En Él, en su poder. Gloria a Dios. Entonces, escatología es el estudio de los misterios futuros. Vamos a Mateo 24. Vamos a explicar algunas cosas, amén, que están aquí. Porque, nuevamente repito, para los presentes y también para las redes, los evangelios, en los evangelios Jesús no hizo la iglesia. ¿Sí? ¿Me explico? En los evangelios, en la vida ministerial de Jesucristo no hizo la iglesia. Él trajo el proyecto de iglesia, preparó a unos hombres, hizo maravillas, hizo prodigios, y preparó a unos hombres y les dijo, así como yo hice, ustedes también van a hacer. Y por último le dijo, y mire, la gran comisión, siempre encontramos que Jesús enfatizó que nuestra función principal es evangelizar. Anoche mi esposa hablaba de ese tema, pero es lo que menos estamos haciendo, porque en una congregación de 20, 2 predican. En una congregación de 40, 3 son evangelistas. En una congregación de 100, 10 van. Los otros 90 están por ahí, ahogados de trabajo en las espinas. Si ha leído la parábola de las semillas, que cayó una en el camino, en pedregales y otra en espinos, bueno, las que están en la espina, entre espinos, son creyentes que no están apartados, son intermitentes, están en espina, están ahogados por los afanes de este mundo y por las cosas que el mundo les ofrece. Pero la semilla que nosotros debemos ser es esa que dio a 30, a 60 y a 100 por uno. En esas 3 debe estar el creyente, dando fruto siempre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es verdad. El Señor viene. El Señor viene. Este tiempo de oro, este tiempo de oportunidad que está viviendo la humanidad, llegará un momento que se va a acabar. ¿Y cómo lo van a lamentar algunos? Y yo me iba allá, y el hermano me llevaba ahí. Y yo decía, sí, me voy a bautizar, sí, voy a entrar. Pero ya será tarde. Y entonces, lo que Jesús está explicando a Mateo es tocante a los acontecimientos y a los efectos de las tribulaciones o de la gran tribulación sobre el pueblo de Israel. Hay muchos que al leer aquí piensan que eso le va a suceder a la iglesia, que es la iglesia la que está marcando. Jesús no está marcando aquí la iglesia, está marcando al pueblo de Israel. Bien, vamos a leer entonces. Jesús predica la destrucción del templo. Jesús profetizó la destrucción del templo. ¿Cuántos han estudiado un poquito sobre el templo de los israelitas? ¿Alguno ha estudiado algo? El primer
establecieron un lugar que se llamó Silo. Ahí en Silo, ellos hacían las reuniones, hacían las ceremonias referente a lo que ellos ofrecían a Jehová. Y en el tiempo de crisis de la familia de Elí, el sacerdote Elí y los hijos, Dios acabó con ese lugar, porque se convirtió en una falta de respeto al culto del Señor. Mientras que estaban haciendo los sacrificios, venían el sacerdote y enviaba a alguien a buscar carne cruda. Para los sacerdotes estaba estipulado que ellos sí podían comer de las cosas que ofrecían a Dios, pero las tenían que comer después que las ofrecían al Señor. Antes no. Y había un saboteo de todos modos, de toda la forma. Moralmente también los hijos de Elí estaban con las muchachas y fornicaban ahí en el templo. Esa era la situación. Entonces, ese lugar se acabó. El arca del pacto fue robada por los filisteos. El dios de los filisteos tuvo que arrodillarse al arca del Señor y quedó todo destrozado allí. Y el capítulo 5 de 1 Samuel registra eso. Y los filisteos tuvieron unas enfermedades y unas plagas y tuvieron que enviar el arca nuevamente a la tierra de los israelitas. Y cuando David llegó al reino y se preocupó por el arca, se preocupó por la presencia del Señor. ¿Cuánto se preocupa por la presencia del Señor? Porque todo el tiempo de Saúl el arca estuvo robada y Saúl nunca se preocupó por el arca. Pero cuando entró David sí se preocupó por el arca y comenzó a investigar dónde estaba e hizo una tienda y metió el arca allí. Luego David pensó que se debía hacer un lugar especial para Jehová. Amén, porque el que ama a Dios siempre va a querer cosas bonitas para el Señor. Va a querer que las sillas estén limpias, que las paredes estén bonitas. ¿Ven? El lugar donde se reúne. No solamente va a querer, sino que va a propiciar para que eso sea posible. Va a apuntar. Entonces David se llenó de ese sentido, pero Dios le envió un profeta y le dijo: no puedes construir tú porque has derramado mucha sangre, pero el hijo tuyo que vendrá y se sentará en tu trono, él lo hará. Entonces fue Salomón el que hizo el templo, el primer templo. Usted va a encontrar el templo que hizo Salomón desde primero de Reyes, los primeros capítulos de primero de Reyes describen que él hizo el templo con todos los detalles. Luego era una joya especial, era algo maravilloso de la época. Pero cuando el pueblo de Israel cayó ante los de Babilonia, ante Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor destruyó el templo, lo destruyó y se llevó preso a los reyes y a la mayoría del pueblo. Dejó solamente los pobres allí en las tierras de Israel. Destruyó el templo, no lleven cuenta, algo ya destruido. Después, Esdras y Nehemías, después que el pueblo sale de la diáspora, del cautiverio, cuando el rey Ciro dio una carta para que el que quisiera levantarse y construir el templo y los muros de Jerusalén que habían sido construidos lo hiciera. Entonces salió un grupo con unos líderes, comenzaron nuevamente a elaborar el templo. Y ese templo demoraron unos 49 años haciéndolo. Sí, 7 años demoraron en ese proceso. Y nuevamente iniciaron el culto que se había perdido, la reunión y todo eso. Amén. Ustedes necesitan saber de esto, hermano. Ustedes necesitan saber de lo que les estoy hablando. Y bien, todo bien.
que después vino un rey de los de Grecia, la bestia número 3 que vio Daniel, que estaba simbolizada con el leopardo, que tenía 4 cabezas y 4 alas. Uno de esos reinos, y que se dividió ese reino, porque se dividió en 4 partes, que una dinastía que se llamaba Antíoco IV. Ustedes saben que los papas, ellos han adoptado también ese estilo. Ellos se denominan no sé qué segundo, no sé qué cuarto. El de ahora creo que es un cuarto, un 14, algo así. Ellos también se ponen esos títulos, porque ellos son unos emperadores. ¿Sí? Antíoco IV, uno de esa dinastía, se levantó contra el pueblo de Israel y declaró a los judíos como personas no gratas del reino y comenzó a perseguirlos. Primero los engañó, los hizo firmar un decreto con falsas promesas y después se volvió, como dice por ahí, la jeta y los engañó. Y él hizo una ley donde decía: cualquiera de esta gente que se sorprenda leyendo la Torá, o sea, la ley de ellos, Pentateuco, es lo que ellos llaman la Torá, la ley, 5 primeros libros, será su casa quemada, colgados y quemados. En ese tiempo estamos hablando de unos 200 y pico de años antes de Cristo. En ese tiempo, si encontraban una mujer embarazada, Dios guarde, en una casa leyendo la Biblia, agarraban a esas personas, las quemaban, a la mujer le abrían los dientes, luego le metían un carro vivo y le cosían el diente. Esa historia. Bueno, eso es el anticristo. O sea, el anticristo ya ha tirado su, ¿cómo dice por ahí? Ya ha estado actuando desde hace siglos. Él ha actuado contra el pueblo de Dios. Por eso la Biblia lo llama bestia, porque se denomina bestia a alguien que se mete con alguien inocente, a una persona que se mete con un inocente que no está haciendo ningún mal, ¿sí? Para atacar, para acechar, para destruirlo, es una bestia. Te voy a decir, esa es una bestia, se metió con ese niño. Claro, porque un niño es inocente, no tiene cómo defenderse. La iglesia del Señor es inocente. Nosotros no estamos para pelear con nadie ni para quitarle nada a nadie. Estamos para salvar, para bendecir al hombre, a la humanidad. Bendito el nombre de Jesús. Entonces ese hombre destruyó el templo, mi hermano. El segundo templo, ¿y van cuántos templos destruidos? 2. Y demoraron sin templo unos casi 300 años. Cuando vino Cristo, ya en el ministerio de Cristo estaba un rey que se llamó Herodes el Grande. Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, mandó a hacer el templo. Y también creo que se demoraron 40 años construyendo el templo. Ese templo también era una belleza, que estaba enchampado de oro por fuera, las piedras estaban pulidas en oro, que de fuera se veía que era una espectacularidad. Y llevamos que el tercer templo ya. Estando al pie de ese templo, es cuando Jesús da esta profecía que vamos a ver aquí en Mateo 24. Ahí lo tienen, no observen la Biblia. Estamos en el escuela dominical. Ya habiéndoles hecho este recuento, llegamos aquí, para que ustedes de aquí en adelante tengan en cuenta y entiendan más lo que les quiero explicar. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Profecía.
que se le quite la vida al Mesías, el príncipe de un rey que vendrá a destruir el templo. Unos 500 años antes de Cristo, Daniel había profetizado. Ahora Jesucristo retoma la profecía y le dice a los discípulos: estas bellezas se van a acabar. Por eso, hermano, la Biblia nos dice que no pongamos los ojos en las cosas de este mundo que perecen. Dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Entonces, siga perseverando. Gloria a Dios. Esta profecía se cumplió justamente en el año 70 después de Cristo. Cuando Cristo dijo esta profecía, la dijo aproximadamente en el año 35 de la vida de Cristo, después de Cristo, en el año 35, primer siglo. Es decir, que 35 años después se cumplió la profecía. Tito, enviado por Vespasiano, Tito era un general encargado del ejército de Roma y de la misión, cumpliendo órdenes del emperador Vespasiano, fue y arremetió contra Israel y Jerusalén, porque lo que sucedía era, esto tiene mucho que explicar también históricamente, pero así a largo rato. En el tiempo de Cristo habían grupos nacionalistas o revolucionarios, como hoy se dice. Ellos decían o creían que iban a liberar a Israel del sometimiento o del yugo de Roma, porque era que Israel era el patio trasero de Roma. Roma era el imperio. Imagínense Estados Unidos, ¿cierto? Que algunos dicen que los países latinoamericanos somos el patio trasero de ellos, ¿cierto? Pero hablando de ese tema, que es un poco muy engorroso, pero tristemente los latinoamericanos o decidimos estar a la merced de Estados Unidos, o viene Rusia y China y nos invaden. ¿Qué queremos, cierto? ¿Qué quieren los latinos? Porque realmente no tienen fuerza, no tienen una potencia que responda aquí en Latinoamérica para enfrentar a esos imperios como son el de China, el de Rusia y el de Estados Unidos. Entonces, Tito fue con su ejército, porque ya estaban fastidiados de que tantos grupos nacionalistas les emboscaban los soldados y se los mataban. A cada rato habían soldados romanos muertos, 10, 15, porque los grupos nacionalistas de Israel los emboscaban. Así como sucede ahora, ¿sí? Que los grupos que están por ahí agarran a los soldados y le aparecen 10, 15 soldados muertos, policías, etc. Bueno, el imperio Vespasiano de Roma se aburrió de eso y dijo: basta ya, vamos a acabar con Israel, vamos a acabar con esa nación. Y le digo a Tito: solo te pido una cosa, no destruyas el templo, porque quiero que quede para que las generaciones venideras vean esa joya, lo que ya guardar como una joya de arquitectura, ¿no? Que era hermosa. Luego, vamos a guardarlo, está bien, pero las cosas que el Señor dice, hermano, tienen que cumplirse. Si el Señor dijo A, es A. El hombre puede decir lo que quiera, pero es A. Ya habían atacado a Israel, Jerusalén, habían destruido los muros, y de pronto se paran los soldados. Usted sabe que después del comandante vienen otros líderes, y vieron el templo así bonito, lleno de oro. Digo, que hay una gran cantidad de oro. No, pero es que el emperador dijo que no van a hacerle caso al emperador, vamos a llenarnos los bolsillos aquí. Y incendiaron
hermanitos, tal y como el Señor dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y desde entonces los israelitas no tienen temor, porque ellos todos fueron sacados de Israel, tuvieron que volar, regarse a las naciones. Ellos se regaron, tuvieron que huir. La primera huida de Israel, de su pueblo, después de Cristo. Se fueron a las naciones. Israel no existía como nación. Demoró desde esa época hasta 1948 que no era nación. Era un pueblo dentro de otro pueblo por allí metido. Sí, eran extranjeros, eran advenedizos en las demás naciones, pero guardaban su cultura. Guardaban su cultura, los judíos, con mujeres de allá. No perdieron su idioma. Eso es algo de admirar, porque el día pasado Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, habló de eso. Dijo, ¿qué nación hay como Israel que haya vivido en un país y no haya perdido su idioma? ¿Qué nación hay como Israel que un Dios, por salvarlo, por liberarlo, haya atacado a una nación para que el rey se hubiese presionado a dejarlo salir? Y comienza a hablar. ¿Qué nación hay como Israel que viviendo más de 1800 siglos, que viviendo 1800 siglos, más de 1800 siglos, en las demás naciones no perdió su idioma? Hermano, nosotros nos vamos para Venezuela y no pasa un mes y ya estamos hablando como venezolanos. Los venezolanos vienen acá a Bogotá y no pasa un mes y ya están hablando como rojos. Los costeños vienen a Bogotá y no pasa un mes y ya están hablando como rojos. Pero los judíos, hermanos, se mantuvieron su cultura. Eso humanamente no es posible, hermano. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque hay un Dios que está con el ojo puesto en ellos, permitiendo todo eso. Quedó destruido el templo en el año 70, se cumplió la profecía de Cristo. No sé, lo primero que se cumple aquí es para Israel. ¿Por qué quedaron sin templo, hermanos? Porque como ellos perdieron el dominio de las tierras, se vendieron los árabes. Mejor dicho, Jerusalén, perdónenme la expresión, se volvió como una prostituta. Sí, Jerusalén, y eso estaba ya profetizado que ella se iba a convertir así. Que todo el mundo, todos los hombres, los príncipes la iban a desear y la iban a tener. Eso iba pasando de dueño en dueño, de dueño en dueño, de dueño en dueño. Hermano, el hecho de que Israel posea ahora Jerusalén y sea la capital de Israel y la capital mundial religiosa, es porque es un milagro de Dios. Humanamente eso no es posible. Entonces ellos perdieron el control. Los árabes se metieron y ahí en el lugar donde estaba el templo levantaron un centro de adoración. Ahora los árabes y los judíos se tienen que compartir ese lugar. Hay un acuerdo, se llama la mezquita de Omar. Ahí en ese lugar es donde tienen que hacer el templo los judíos. Pero no lo pueden hacer ahora, porque ellos necesitan todo el espacio. Según estudiosos dicen que ya todo está listo y que el templo en 7 días ahora, después que se gastaban 40 años, ahora lo pueden hacer en 7 días. Porque todos los jóvenes que se llaman, usted sabe que ahora hay paredes ya hechas que no hay que llevarlas y pegarlas. Todo está hecho aquí, eso tiene un nombre. Y los enseres para la administración en el templo. Israel ahora no está ofreciendo adoración, no está ofreciendo sacrificio. Y todo eso obedece a un gran estudio que habría que tomar desde el comienzo, pero para decirles a ustedes aquí en esta mañana, ellos no están, esos
un templo, porque el templo debe ser Jesús, y al cual ellos están despreciando en gran manera y despreciaron. Por eso lo mataron, lo crucificaron, no lo aceptaron como su Salvador. Y todo lo que les ha sucedido es por eso, por haber despreciado a Jesús. Pero ellos no están desechados, porque hay quienes piensan y creen que Israel está desechado. Israel no está desechado. Primero, el apóstol Pablo dice: no ha desechado Dios a Israel, porque yo soy israelita. ¿Sí? Y la iglesia del comienzo casi todas se componían de judíos. Sí, de manera que Dios no ha desechado a Israel, sino que ellos están sufriendo las consecuencias de una decisión equivocada. ¿Cuál fue? Rechazar a Jesús. Y todo aquel que rechaza a Jesús sufrirá las consecuencias. Tristemente. Bien, seguimos. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no dudéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos hablando de acontecimientos que iban a preceder a los acontecimientos de la gran tribulación. Características: engañadores. Hermanos, la variedad de predicadores que hay hoy día, usted tiene para escoger. ¿Sí? Aquel que no quiere compromiso, hay religión para ellos. ¿Sí ha oído por ahí los predicadores diciendo que la salvación no se pierde? ¿Sí lo oído? Que la salvación no se pierde, que ya Cristo murió por usted y por mí. Si nosotros nos bautizamos, ya somos salvos, y hagamos lo que hagamos, no perdemos la salvación. Pero la Biblia dice que tenemos que velar. La Biblia dice: por cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Y luego también dice: porque no hay oportunidad para aquellos que han recaído, que una vez oyeron y recayeron. O sea, hay una cantidad de textos bíblicos, pero cantidades que nos hablan de que sí se puede perder la salvación. Dice que si nosotros, que éramos pecadores, que hacíamos obras que ofendían a Dios, nos separamos de esas obras, nos venimos a Dios y después volvemos a ella, dice, nos hacemos transgresores. ¿Y el transgresor de una ley qué? El transgresor de una ley tiene que ser llamado a juicio. Pero la gente, como la gente quiere asar, perdónenme la comparación, el chivo y el cerdo, y que ninguno de los dos se le queme, ¿cierto? La gente hoy día quiere estar en el mundo y en la iglesia, y que les digan que está bien así. Y hay muchos predicadores así que les están diciendo: está bien así. Usted solamente siembra acá, traiga dinero, anda a la iglesia de la prosperidad, ¿cierto? Y si usted trae dinero, lo demás se arregla. No, sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Gracias a Dios que tenemos allí la doctrina, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Llegamos hasta el verso: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Ya hace rato, desde que nosotros abrimos los ojos, no que se va a levantar tal nación con tal otra nación. Ahorita mismo tenemos, ¿cierto? Ahí en el Mar Caribe tenemos una enorme presencia militar de la gran potencia allí presionando, mostrando su poderío. ¿Esos son qué? Señales de guerra.
rumores de guerra. No está la guerra en sí, pero es rumor de guerra. Y puede que se dé, no sabemos. ¿Verdad? Solamente Dios sabe. Porque Maduro se resista, hay la porque Estados Unidos no es atrás. Entonces, porque es así, hermano, está dominio de territorio, todo así, en los barrios, están las pandillas, ¿cierto? Que todos dominan cierta área y los de acá no se pueden meter acá. Y el más poderoso, la pandilla más poderosa va allanando territorio y se van apoderando más del territorio hasta desalojar a los que no les conviene ahí, para ellos dominar el territorio y tener poder. Hoy la gente busca mucho el poder, dominar a otro. Todos siempre persiguen dominar a otro. Pero el Señor nos dijo a nosotros, el que quiera ser grande de nosotros, el más grande que se sea vuestro servidor. ¿Dónde está mi grandeza, su grandeza? En servir. No importa lo que el mundo diga, como decía ahorita el pasaje, no es el tema. No importa lo que la gente crea, no importa lo que la gente le diga, hermano. Vamos a estar firmes en lo que hemos creído, porque bien es el que prometió. Gloria al Señor. Entonces, verso 9, entonces se entregarán a tribulación, os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vamos a mirar aquí. Entonces serán aborrecidos, os entregarán a tribulación, y seréis aborrecidos por todos. Esa parte aplica tanto para allá como para acá, esa parte allí. Y os perseguirán y os matarán. No está hablando de gran tribulación aquí, está hablando de tribulación. Porque la iglesia es puesta en tribulación por el hombre malo. El hombre de Dios siempre ha sido sometido a tribulación por el hombre malo, por el hombre que no conoce a Dios. ¿Sí? Y desde hace muchos años, el pueblo de Dios ha puesto sus víctimas. Comenzando la iglesia, encontramos el primer mártir. ¿Cuál fue? ¿Alguien aquí que diga cuál fue el primer mártir de la iglesia? El primer hombre que murió. ¿Ah? Esteban, capítulo 7 de Hechos. De la iglesia, ¿no? Pero del pueblo de Israel, que también es el pueblo de Dios. Para allá, muchos de ellos fueron víctimas de imperios, de hombres que los atacaron, que los mataron. Luego cuando dice, se levantarán y los matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. A la iglesia no le ha llegado ese turno todavía. Pero todas estas leyes que atentan contra nuestros principios vienen apuntando a que un día podemos ser odiados por la gente. Pero usted se ha oído hablar de los israelitas, cómo tanta gente los odia y los quieren sacar de aquí y hablan de desaparecerlos. ¿Sí? ¿Se ha oído hablar de eso? Pero va a llegar un tiempo que ni Estados Unidos defenderá a Israel, sino que aún Estados Unidos será envenenado por el anticristo y aún todas las naciones irán contra ellos, porque gran parte de las tribulaciones y los acontecimientos que aquí están descritos en este libro, y los que hable también el capítulo 25, que no hay tiempo para mirar eso hoy, están señalando que son acontecimientos que le sucederán más que todo a Israel. Vamos a seguir leyendo. Amén. 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sí, eso está sucediendo. Hay mucha gente engañada en estos tiempos. Todos sabemos, y amigo, ojalá que usted se ponga la mano en el pecho, de que está bautizado en otra fórmula bautismal que no es bíblico, que no está registrado en la Biblia, ni acontecimientos, ni nadie que haya bautizado, sino solamente en el nombre de Jesús.
porque ese es el bautismo que está registrado en la Biblia. Desde el siglo II en adelante comenzaron a discutir sobre el bautismo y a tratar de imponer otra fórmula bautismal que no fue la fórmula original que los apóstoles practicaron, no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y la cambiaron la fórmula bautismal, por la que usted ya sabe, ¿cierto? Porque además de eso, manipularon el texto que está en Mateo 28 y 19, porque ya muchos lectores e investigadores nos han dicho que ese pasaje no está así en los originales. Oiga, hermano, es que dicen que en la Biblia hebrea el bautismo es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mateo 21 y 19 en el nombre de Jesús. Correcto. Y lo cambiaron. Lo manipularon, porque de esa manera los romanos iban a congraciarse con sus divinidades, con sus dioses, que estaban siempre compuestos de 3 divinidades. La Trinidad es una doctrina errática, hereje y pagana que se desprende de la mitología griega, la cual adoptó Roma en su conquista. Y luego eso se transfirió como un sincretismo, una mezcla a la iglesia cristiana. Y allí nace ese bautismo. Dice que la historia dice que ellos aplicaron ese bautismo retroactivo. ¿Qué quiere decir esto retroactivo? Que a unos que habían muerto días anteriores podían ser salvos. Entonces iban a las tumbas y rociaban las tumbas y bautizaban a los muertos en ese título para que pudiesen ser salvos. Y en tal caso, después más adelante fue necesario que hubiese la doctrina de el nombre es de que para sacar a las almas de pena. ¿Sí? ¿Alguien me recuerda el nombre? Bueno, me encanta el nombre. Gloria a Dios. Hay que ayudar a predicar. ¿El novenario? ¿El novenario? No. Eso tiene que ver con los rezos que hacen para sacar el alma de pena. El purgatorio. Por eso sacaron el purgatorio. Ya está muerto. También. Porque dijeron, pero si, porque ellos dicen que el bautismo solamente salva. Esa es la mentalidad. Y aún cada año pagan una misa. Sí, señor. Sí. Cada año hay que ofrecerle algo a difunto. ¿Sí? Para sacarlo de pena. La Biblia dice que creyere y fue bautizado será salvo. La Biblia dice, ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que vas en el camino. Después de muerto, hermano. La Biblia dice, del lado que el árbol cayere, de ese lado se queda. ¿Sí? Y hacerlo leña, más nada que quiera. Entonces, los engañadores están hoy día a la orden del día. Están como en un restaurante cuando usted llega que está el menú ordinario y hay un menú también que tiene algo especial para lo que quieran. No te quieres poner falda, allá hay iglesia donde no usan falda. No quieres usar el cabello largo, allá hay una iglesia donde puedes ir con rampada, como sea. Quieres sacarte la ceja y poner tatuártela, ya hay iglesia para todo eso. Sí, Señor. Sí, hermano. Pero la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y dice que, Pablo decía, ya bastó el tiempo que pasó para agradarme a mí mismo. Porque cuando uno hace con su cuerpo, cuando uno ama mucho su cuerpo, eso se llama narcisismo. Eso tiene que ver con el narcisismo, amarse mucho, e idolatrarse a sí mismo. Sí, eso también tiene que ver con el pecado, con la vanidad y todas aquellas cosas. Bien, pero no estamos hablando de ese tema, seguimos. Vamos, estábamos en el 11,
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos se enfriarán. Toca la iglesia. Hay tantas doctrinas hoy día en contra, por ejemplo, de la economía. No, que eso fue la ley, no tienen que llevar tiempo, no tienen que llevar esto, eso fue la ley. ¿Para qué le vas a llevar eso sin vergüenza? Y hay algunos que se dejan dañar el corazón de eso. Entonces, eso es maldad y hace enfriar el amor de otros. Sí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso nos afecta en todos los aspectos. Hoy día uno, si llega una persona de pronto a la casa, a tu casa, y dice, oye amigo, ¿será que usted me deja dormir aquí esta noche? Es que usted no conoce a la persona. Dice, no, pero si yo le hago el favor y él me hace un daño en la noche. O sea, hay maldad. Y aunque hay amor, pero el amor ya como, así como un poco frío, uno tiene que decir, no puedo. Y la Biblia dice que debemos hospedar a la gente, que debemos hospedar. La Biblia dice, es un mandamiento, dice que debemos hospedar a la gente. Porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles, pero como también hoy día muchos han hospedado demonios. Hay demonios por allá oscura, le dio hospedaje a unos extranjeros, hermanos, y ya tenían su día de estar ahí en la capilla y en la casa rural y todo eso. Y el cura recibió un dinero de una fundación para ayudar a la gente en el pueblo. Y ellos se enteraron, creo que eran como 400 millones. Agarraron y asesinaron al cura y se robaron la plata. Entonces muchos sin saber también hospedan demonios. La situación está bastante difícil en este tiempo. Pasemos al algo más, no podemos seguir, ya el tiempo se agotó. Mas el que persevera hasta el fin, versículo 30, que persevera hasta el fin, en esa palabra de perseverar, nos indica que no solamente el bautismo me salva. No solamente dejar de ir a la iglesia porque yo en la casa y aquí en allá y no necesito, me salva. Porque desde el momento que yo me abro de la iglesia, yo me estoy amputando. Yo no soy la iglesia. Y lo digo también en las redes. Usted no es la iglesia. Usted puede ser parte de la iglesia. Este dedo es el cuerpo. Este dedo no es el cuerpo. Él es parte del cuerpo. Este dedo sin el cuerpo muere. El cuerpo puede seguir viviendo sin este dedo, ¿sí o no? Sí. Pero él no vive sin el cuerpo. ¿Me entienden la moraleja que les estoy diciendo? Todo creyente que se deja de venir a la iglesia se va secando, se va muriendo. Se va muriendo. Porque en la iglesia recibe la nutrición, la dirección, el amor, el apretón de manos, el saludo, el oscuro santo. Iglesia, nos fortalecemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es gritar los hermanos juntos, decía en armonía. El día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente cayó sobre un estruendo que llenó la casa, un viento recio que soplaba. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese todo incluye a los que estaban en la reunión. Pero Pablo habla de que había como 500 hermanos. En ese tiempo, habían 500 y faltaban 380 que eran intermitentes. Esos no fueron llenos del Espíritu Santo. No lo llenaron allá. Tenían que estar en el aposento alto. Porque Dios nos va a apoyar. Pues correcto. Por eso no fueron llenos. Si Dios no hubiera llenado a ellos también por allá donde estaban, entonces, pues ¿para qué pastor? Y entonces, ¿para qué pastor si la gente no se
o sea, la asamblea, Dios la instituyó. Ese es mi verbo de Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor por lo que se congrega. Bien. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sigo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que entienda la abominación desoladora. ¿Sabe cuál es? Yo les hablé de Antíoco IV, ese rey malo que asesinaba a los judíos, que destruyó el templo. Él hizo la abominación desoladora, la hizo. Ya eso sucedió una vez en Israel en el templo. ¿Cómo lo hizo? Usted sabe que el cerdo para los judíos es inmundo. ¿Qué hizo ese rey? Para afrentarlos, ofreció sangre de cerdo en el templo. Y eso se llama abominación desoladora. El anticristo que viene, porque lo primero que va a hacer el anticristo también los va a engañar a ellos, a los judíos los va a engañar. Ellos van a firmar un pacto y bueno, el anticristo les va a permitir que hagan el templo otra vez, y va a haber una negociación, y ese lugar donde estaba mentira de orar va a ser liberado para que ellos nuevamente hagan el templo después del levantamiento de la iglesia. O no se sabe si sea antes de levantar la iglesia que eso suceda, pero puede suceder en cualquier momento. Ya todo está listo. Él los engaña, le hace firmar el pacto con esas promesas, pero les permite hacer el templo. Y después, cuando el anticristo pega las uñas y se manifiesta y se vuelva contra ellos, entonces él va nuevamente a hacer la abominación desoladora ahí en el templo, les va a ofrecer sacrificios de sangre de animales que ellos no practicaban ni practican. Y eso es lo que se llama abominación desoladora. Seguimos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es para los judíos, esto no es para la iglesia. Y hay muchos que leen aquí y meten a la iglesia aquí. No, esa es la gran tribulación. Huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar de su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que vienen aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni día de reposo. Tres cosas allí. Hay de las que críen. Una mujer con un niño pequeñito, ¿cómo hace para correr? Una mujer embarazada, ¿cómo hace para correr? ¿Cierto? Gloria a Dios. ¿Cómo hace uno para huir con un tremendo aguacero como lo que cae en la cabeza? No rinde. Y esto se les está diciendo a ellos, porque el anticristo, cuando se vuelva contra ellos, el anticristo viene, los engaña. Los primeros 3 años y medio es luna de miel. Luna de miel. ¿Sí? Pero ya después la luna de miel se acaba y viene la luna de hierro para ellos. Porque ellos tienen que pagarla, hermano. Ellos sí tienen que pagarla por haber despreciado a Cristo. Estamos hablando de los judíos no arrepentidos, los no convertidos al Evangelio. Pero los que ahora aceptan el Evangelio y se convierten, ellos van a ser levantados juntamente con la iglesia, porque serán parte de la iglesia. El judío que crea en el Evangelio. Amigos judíos, si me escuchan, Cristo le ama. Él es el Mesías prometido. Gloria a Dios. Entonces, una pregunta. Bueno, ¿podrá que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo? Bueno, y ese día de reposo, bueno, Porque ellos guardan el día de reposo. Cuando llega el día de reposo, ellos quedan limitados a actividades y a distancias. La ley les permite caminar cierta cantidad, muy poquito, como de aquí a la Y de Borojó.
guardan el día de reposo también debían matar el cordero para que sigan guardando la ley. Ahí para los amigos al de pesca. Porque si Cristo no se basta y Cristo es el reposo y no han entrado en el reposo. Hay unos desaciertos terribles. Una señora por acá un día encontró a mi esposa que tenía una falda que tiene colores así y hilos de un color y de otro, y le dijo que era pecado usar ese tipo de telas así que la Biblia dice. Mientras que ella tenía la faldita por acá, pero ella sí no era pecado de dar una mentira. Eso sí es moralidad, mentir mal. Entonces, porque cuando se carece de la simbología bíblica, cuando la persona, el estudiante de la Biblia no tiene simbología bíblica, es como cuando usted se embarca en un carro y no lleva el caucho, la llanta de repuesto. En cualquier momento le falta una rueda y queda varado. Entonces, hermanos, el día de reposo para ellos, sí, si les toca huir en un día de reposo, ellos van a estar limitados y ellos prefieren morirse. Fíjense bien, ellos prefieren morirse que violar el día de reposo. Porque ellos todavía pues, no han entendido que Cristo es el reposo absoluto, perfecto, maravilloso, glorioso. O si no, pues, ¿qué sentimos nosotros cuando sentimos su presencia? Cuando nos somos perdonados, ¿qué sentimos? Reposo, paz. No estamos sujetos a ningún día, aunque sí necesitamos, hermanos, dedicar un tiempo a nosotros. Todo no puede ser trabajo, pero esto no es de público, ya esto es personal. Ya esto es porque, oye, yo trabajo 6 días a la semana. Voy a dedicar este tiempo a la familia, a Dios, a la familia. Ya dejar allá que se caiga el mundo y Dios lo va a bendecir. Porque eso también es algo que tiene que ver con la administración de la familia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a concluir aquí, hermanos. Yo creo que es necesario seguir este estudio. Amén. Es necesario seguir este estudio. Así que ya el otro domingo no me vienen los mismos. ¿Sí? No me vienen los mismos. No puedo seguir el estudio. Tengo que regresar al mismo. Amén. Pero hermanos, crea que el Señor va a levantar su iglesia. Después vamos a hacer un tema, vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir hablando las razones por las que el Señor no permitirá que su iglesia vaya a ser maltratada. Nosotros, los creyentes se arrepintió, ha obedecido. Nosotros de alguna manera somos atribulados aquí. Hemos creído por la fe y no necesitamos ser metidos a una serie de pruebas por Dios para Él demostrarse que le amamos. Yo creo que ya muchos aquí, en cualquier momento alguien les ofreció una cerveza al varón, que somos los más dados a eso, y le dijimos no. En cualquier momento, una mujer por ahí, y le dijimos no. No puedo. Y yo creo que eso es una demostración de amor. Que una mujer, un hombre se niegue al mundo. ¿Qué más demostración de amor quiere Dios? ¿Va a meter a su iglesia a una gran tribulación para demostrarse a sí mismo que lo ama? No, eso no es para la iglesia. Eso es para el pastor. Eso es para los que desechan la gracia del Señor. Vamos a estar en pie esta mañana. Y vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude, nos fortalezca a seguir adelante, a seguir y no desmayar, a perseverar, a tomar parte, hermano, en todo lo que el Señor requiera de usted y de mí en la iglesia, donde estemos. A seguir a ayudar a ganar las almas, a rescatar al mundo. Gloria a Dios. Soberano Dios. Damos gracias, mis hermanos. Te bendecimos, te honramos por tus favores, por tus bendiciones, por lo que tú eres, porque tú eres el único Dios que hace maravillas. Tú eres grande, Jesús. Tú eres maravilloso.
tranquilidad, el relajo espiritual y damos la fuerza para seguir adelante.